Buenas tardes, mi nombre es Cristian Barona y hoy vamos a hablar de señales inalámbricas. Pero para hablar de señales inalámbricas, primero debemos conocer qué son redes inalámbricas. Las redes inalámbricas están configuradas para ser utilizadas con una señal de radio o una señal de radiofrecuencia o infrarrojos. Pueden utilizar una frecuencia determinada para comunicarse con diferentes dispositivos. Aquí tenemos un ejemplo de una red que utiliza las dos opciones, una estructura cableada y una comunicación inalámbrica, con una impresora y un portátil. Existen diferentes tipos de redes. Tenemos la red inalámbrica de área personal, las de área local, de área metropolitana y de área amplia. Las redes de área local son redes que se limitan a un espacio de trabajo muy reducido, menor a 10 metros. Esto quiere decir que se comunican solamente con dispositivos muy cercanos, como son los celulares eh, y teléfonos inteligentes, etcétera. Estas están regidas por la norma IEE del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, que es la encargada de regular estas tecnologías. Para la tecnología de área personal tenemos la norma 802.15.1 y también tenemos otra tecnología que es la SIGBET, que se utiliza para aplicaciones de domótica o de robótica en el hogar y está regida por la norma 802.15.4. Tenemos las redes de área local, son las redes que más se frecuentan en casi todos los lugares que se visitan, como eh, casas, universidades, etcétera. Estas se limitan a un rango de 20 kilómetros o inferior. Están basadas en la tecnología Wi-Fi y su estándar y su norma la rige la 802.11. Estas redes se comunican con los diferentes dispositivos que se manejen. Tenemos las redes inalámbricas de área metropolitana. Estas redes son un poco más amplias. Estas permiten conexiones de múltiples redes que están conectadas en diferentes edificios o en diferentes lugares. Pueden alcanzar una cobertura de más de 35 kilómetros. Utilizan señales de microondas y están regidas por la norma 802.16. Y como podemos ver en la imagen, se observan varios edificios con diferentes antenas en la parte superior, donde se comunican cada una con cada una. Ahora tenemos las redes de Ahora tenemos las redes inalámbricas de área amplia. Estas redes son mucho más extensas, tienen una cobertura mucho más amplia y estas ya abarcan lo que son ciudades, países, eh, etcétera. Estas están conectadas por medio de satélites y antenas. Eh, Estas también utilizan un tipo de tecnología, utilizan una tecnología de red celular, o sea, lo que hoy conocemos como la 3G, 4G, 5G, la utiliza esta red. Y como podemos observar en la imagen, podemos observar que tenemos una conexión desde un satélite que nos manda la señal a una antena, a otra antena, y esta ya la distribuye a otra y así sucesivamente, lo que nos permite abarcar un ancho completamente extenso en kilómetros. Ahora procederemos a hablar de los tipos de señales inalámbricas. Tenemos las señales inalámbricas de radiobúsqueda y mensajería. Estos utilizan transmisores de estacionamiento, que lo que permite es
mandar señales a diferentes puntos. Esto se utiliza más que todo en áreas geográficamente extensas. Utilizan una misma frecuencia y su cobertura es de 100 y su frecuencia es de 152 158 MHz en la frecuencia VHF. Por otro lado, se utiliza también la frecuencia o la banda UHF, que esa es una cobertura mucho más, una frecuencia mucho más amplia, de 454.000 a 454.650 MHz. Tenemos radiobúsqueda unidireccional. Esta lo que nos permite hacer una reutilización de las mismas frecuencias para mandarla a cada transmisor. Como podemos observar en la imagen, tenemos dos entradas, dos señales de entrada, y esta ya la distribuye por los canales o por las frecuencias, cada una en su misma frecuencia. Llega a la antena, esta ya las redirige al sitio o a nuestro satélite, como un ejemplo, y esa ya la direcciona a otro lado, todo en la misma frecuencia, no cambia la frecuencia. Ahora tenemos la radiobúsqueda bidireccional. Estas son estas bidireccionales son como lo que conocemos hoy en día como lo de aquí para allá y de allá para acá. Estas son un poco más complejas. Eh, Estas tienen una operatividad, una frecuencia de 928 a 932 MHz o 940 a 941 MHz para el canal de salida, o sea, el canal que envía del emisor al receptor, y viceversa. Para el canal que entra, opera en un 896 o 902 MHz. En este caso tenemos un ejemplo de un poquito, que es el ejemplo más claro que tenemos de una transmisión bidireccional. Tenemos radiobúsqueda por voz, pues se utiliza para enviar mensajes o enviar a una estación, que lo que permite es llegar a un punto, a una localización. Esta utiliza bandas laterales, superior e inferior, eh, y cada banda opera de manera independiente, eh, pero cuando sale la transmisión, cuando transmite el mensaje, estas salen de forma simultánea. O sea, ellas trabajan de una manera, trabajan por separado, o sea, cada una por su lado. Pero cuando el mensaje sale de forma simultánea, salen los dos a la vez. Aquí tenemos un ejemplo de búsqueda por voz. Aquí tenemos un mensaje, aquí tenemos los dos canales, uno por la banda lateral inferior y la otra por la banda lateral superior. Cuando sale el mensaje, los dos salen de forma simultánea. Tenemos el Home RF, que es un esquema inalámbrico que es muy parecido al Bluetooth, o sea, son muy parecidos pero no llegan a ser igual, o sea, los dos tienen como una competencia en lo que en usabilidad. Estos manejan una frecuencia de 2,4 GHz o 5 MHz. Ya depende de lo que se utilice. Si se utiliza con 2,4 GHz va a ser mucho mejor, ya que la transmisión va a atravesar un poco más los obstáculos, a diferencia de la de 5 MHz, que cuando encuentra un obstáculo la señal se pierde casi al instante. Tenemos la señal de Bluetooth, es una transferencia de datos y de voz a diferentes dispositivos, pero que tienen que estar en un área muy cercana. Operan con radiofrecuencia y estas trabajan a 2,4 GHz. Como vemos aquí la imagen, tenemos un dispositivo Bluetooth que se comunica con diferentes dispositivos.
Tenemos los puentes inalámbricos. Los puentes inalámbricos lo que nos permite hacer comunicaciones de redes LAN, de diferentes redes LAN a otros edificios. Por lo menos aquí podemos observar el ejemplo. Tenemos un puente inalámbrico aquí que se comunica con este otro y nos permite llegar la conexión, nos permite llegar la conexión LAN a este otro edificio. Estos tienen un alcance muy superior. Estos utilizan señales de microondas, lo que nos permite llegar a lo que nos permite que la transmisión sea un poco más alta. Tenemos las señales Wi-Fi que permite conectar diferentes dispositivos en un área local se puede decir que muy más o menos extensa. Esta es regida por la IEEE 802.11. Estas redes nos permiten conectar celulares, televisores, computadores, videojuegos, impresoras, etcétera. Estas utilizan una señal de radiofrecuencia o de infrarrojo, lo que permite transmitir los datos de un dispositivo a otro. Ahora tenemos los tipos de transmisión inalámbrica. Como ya lo hemos mencionado anteriormente en el transcurso de esta pequeña explicación, tenemos que los tipos de transmisión inalámbrica son los infrarrojos. Estos tipos de transmisión son emisor y receptor. Cuando el emisor o el receptor se encuentra obstaculizado o se encuentra con un obstáculo que no le permite enviar que le interfiere con la señal, se pierde al instante, o sea que la transmisión se pierde. Lo que quiere decir es que este tipo de transmisión necesita ver a su receptor para poder cumplir el objetivo, que es enviar la señal. Estos son muy frecuentes en televisores, en los antiguos celulares que utilizaban la famoso transmisión infrarrojo, que era enviar información de un celular a otro por medio de la señal infrarroja. Tenemos las transmisiones de radiofrecuencia. Estas transmisiones son muy frecuentes o se puede decir que conocidas casi a nivel mundial, porque son los que nos permiten las transmisiones de televisión, de radio, telefonía, radar, navegación y muchos diferentes usos. Estos tipos de transmisión son utilizados principalmente en el ámbito de las fuerzas militares para conocer todo tipo o ubicar, como se dice, el objetivo. Por último tenemos las señales de microondas o transmisiones de microondas. Los microondas permiten la transmisión con antenas y satélites. Nos permite que enviar una señal desde un punto hasta el espacio, y el espacio nos regresa al punto que queremos. Estas trabajan en una frecuencia de 1 a 10 GHz. Estas señales o transmisiones son muy direccionales. O sea que para poder llegar al receptor, estas tienen que prácticamente verse, porque si no la señal se va a perder. Esta permite unas velocidades muy amplias y son realmente veloces. Muchas gracias y espero que haya sido claro.